avaro en materia de prudencia en el manejo. Y entre tanto tenemos, Mávila, la enorme satisfacción de haber recibido en la cabina de RPP a un gran cineasta peruano que ha estrenado el día de ayer su largometraje número 19 y vuelve a un tema sobre el cual había hecho una obra maestra, hay que decirlo así, el año 88, La Boca del Lobo, película hecha en pleno conflicto contra Sendero Luminoso y el MRTA. En este caso, casi 40 años después, vuelve al tema, pero en este caso la historia tiene que ver con comunidades nativas ashánicas en la selva central a partir del año 90 y hasta bien entrado los años 2000. Estoy hablando sin duda de Francisco Lombardi Mávila. Así es, que ha estrenado El Corazón del Lobo. El Corazón del Lobo esta vez. El Corazón del Lobo esta vez. Bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes. A ver, en principio, ¿cómo surge la película? ¿Cómo surge la idea? Después de tanto tiempo te tenemos nuevamente como dirigiendo una película. Siempre hay una historia detrás de tus películas, es decir, hay un proceso creativo que pasa por la investigación, que pasa por una sorpresa, que de pronto despierta la inquietud de Francisco Lombardi por explorar una historia, más allá de plasmarla en la gran pantalla. En este caso en particular, ¿cómo empieza ese proceso creativo? En realidad empieza con mi necesidad de saldar un poco una deuda que yo tenía conmigo mismo, porque yo había hecho una película, pues La Boca del Lobo, hace mucho tiempo, una película que está, digamos, vista desde el punto de vista de los uniformados. Y me parecía que era una visión un poco parcial de un tema que es tan importante, tan gravitante en la vida nacional como ha sido toda esa etapa de violencia. Yo creo que hay muchas historias por contar, pero yo quería acercarme un poco al otro lado, ¿no? Ver un poco cómo era Sendero Luminoso. Y estuve durante años buscando una historia que me llevara a entrar a ese mundo un poco desconocido de lo que era Sendero. Hasta que me encontré con un libro, que es el libro de Carlos Enrique Freire, El miedo del lobo. Que es un militar, además de ser narrador, ¿no? Sí, y él escribe este libro a partir de la historia real, o sea, la película y el libro se basan en hechos reales, de un niño oceánica que es secuestrado por Sendero Luminoso y pasa 10 años dentro del grupo. Y claro, su experiencia es bien interesante porque él vive con ellos durante todo ese tiempo y lo que cuenta nos ilumina sobre cómo eran las relaciones de los senderistas entre ellos mismos, que es un mundo un poco misterioso para mí, que siempre me había inquietado, ¿no? En los últimos años yo he estado dándole vueltas a la idea esta de regresar contando desde el otro lado, desde el otro punto de vista de la historia, ¿no? Ese ha sido, digamos, el punto de partida, la chispa que inició el proyecto, pero viene de años. Ahora, toda la historia comienza entonces con un niño que es secuestrado, lo hemos visto viviendo con su padre, particularmente en su comunidad, junto a un río en la selva central. Él es secuestrado y obligado a trabajar al interior de los grupos de aniquilamiento de Sendero Luminoso. Y lo vemos crecer, y lo vemos pasar a ser adulto y tiene que cumplir pero logra escaparse. No quiero contar toda la película, pero eso sí es un dato fundamental. Y lo que aparece como el tema que recorre toda la película es la voluntad de un hombre de reencontrarse con su padre. De reencontrarse con su padre, de ser libre, ¿no? De poder salir del yugo que está... Pero es bien interesante porque el personaje lo que intenta es... Tú nunca sabes en la película... Realmente, bueno, hay una voz en off que va explicando algunas cosas, pero la conducta del personaje nunca sabe si él está intentando solamente sobrevivir o si finalmente está siendo convencido por el grupo de integrarse más fielmente, digamos, a lo que son las actividades porque finalmente él termina siendo un guía, o sea, él es parte del grupo. Claro, hay un adoctrinamiento, que era la manera como se reclutaba, digamos, a las huestes desde muy jóvenes, ¿no? Así es, y tenía siempre Sendero utilizaba a la familia como una forma de tener de rehenes a los que secuestraba, ¿no? O sea, si tú te fugabas, como hay un momento en la película en que la protagonista femenina de la película, cuando ellos intentan fugar, la protagonista femenina, la camarada Lucía, le dice: yo no me puedo ir porque ellos tienen a mi madre, y si yo me voy van a tomar venganza con mi madre. Entonces, de esa manera ellos sostienen. Bueno, esa es una de las tantas
etapas de la película en las cuales vamos conociendo cómo eran los mecanismos en los cuales funcionaba Sendero. Y a mí me parecía interesante, digamos, entrar en esto, revelarle al público esto que yo tampoco conocía, no solamente porque parece relevante para conocer cómo fue un poco el fenómeno, sino hacerlo a través de una historia, y de una historia que fuera envolvente, que fuera una historia como una ficción, porque a pesar de que sean hechos reales, la película se cuenta como una ficción, ¿no? Y maneja resortes emocionales, como para convocar un público amplio, porque la idea, el objetivo de la película, en fin, el primer objetivo, la chispa que encendió un poco esto es qué importante sería no olvidar lo que ha pasado, qué importante sería no repetir. Yo había leído, no sé si ustedes recuerdan, hace unos años atrás en una noticia que salió que había habido en Trujillo una pequeña escuela como de terroristas. Había un profesor ahí que estaba embaucando a un grupo de chicos, doctrinando, ¿no? Sí. Entonces, claro, muchas veces romantiza un poco lo que pasó, se olvida realmente cuál fue el efecto brutal de esos años, y me parecía súper importante poner, sobre todo en la mente de las nuevas generaciones, recordarles un poco qué cosa es lo que había detrás de Sendero, ¿no? Y ese es un poco el motivo de haber hecho una película muy sencilla de ver, no es una película compleja. Ustedes saben que inicialmente la película, el tratamiento que habíamos hecho de la adaptación cinematográfica era con saltos temporales, tenía como una historia de flashbacks, y al final en la edición terminé eliminando todo eso y haciendo una narración mucho más sencilla, mucho más prístina, para que justamente enganchar a un público más amplio y que este mensaje, digamos, llegue a la mayor cantidad de personas en el Perú, ¿no? Con un protagonista o con un elenco que además es un elenco sorpresa. Es decir, hablábamos antes de los talentos que hay por ahí, que el buen ojo, por ejemplo, de un cineasta puede finalmente dar pie al inicio de una gran carrera actoral, como ha sido el caso de uno de los jóvenes que participa, el protagonista. Sí, ahí me gustaría que pasara un poco con esta película lo que pasó con La Ciudad de los Perros. Cuando yo hice La Ciudad de los Perros, claro, convoqué un grupo de chicos jovencitos porque eran estudiantes, y ahí tienes a Miguel Isa, a tantos actores, a Toño Vega, tantos actores que después fueron actores importantes, ¿no? En este caso yo necesitaba hacer una película que mostrara rostros nuevos, porque claro, estamos entrando al mundo desconocido de Sendero, y si yo trabajaba con actores conocidos, inmediatamente eso nos podía remitir, digamos, a determinados personajes que hubieran hecho en algún momento en el teatro, en la televisión, ¿no? Entonces dijimos, vamos a tratar de hacer con rostros nuevos. Y fue interesante porque la empresa de casting que nos ayudó con este tema nos hizo una oferta increíble, la cantidad de actores jóvenes poco conocidos que no han tenido oportunidades y que tienen un tremendo talento. Yo conocí al protagonista, ¿no? A Víctor Acurio, porque él había hecho Winacpir, una película, y ya tenía una película en su haber. Pero es un chico que también es un actor absolutamente natural, ¿no? Recién está en sus clases de actuación, tiene un talento tremendo. Y trabajé con un niño, que es una cosa que uno siempre tiene un poco de temor, ¿no? Trabajar con niños y en las películas suele traerte dificultades, pero me encontré con este chiquito que se llama Yaret Vicente. Yaret Vicente Sánchez. Extraordinario, una mirada, tú le ves los ojos y te expresa tanto. Entonces he tenido mucha suerte en ese sentido, porque siendo actores poco conocidos, que no han tenido oportunidades, sin embargo creo que uno de los valores más importantes de la película es la actuación. Entre otras cosas, y ya no hay tiempo lamentablemente para mencionarlo, hay una relación amorosa. Sí. Importante tema, porque hay un totalitarismo de los afectos también, y hay los jefes machistas que quieren a las mujeres para ellos y que hacen imposible que esa relación amorosa prospere naturalmente. En todo caso, no vamos a comentar más de eso, sí felicitarte por este largometraje número 19, desear que haya un 20º, aunque creo que han habido algunas dificultades para conseguir subvención pública por eso, ¿no? Sí, hay dificultades. En el Ministerio de Cultura, no sé, parece que algo debe estar funcionando mal para que no se haga lo posible para que Francisco Lombardi, nuestro más importante cineasta, pueda producir su largo número 20, pero en todo caso recomiendo vivamente ver esta, que felizmente se ha estrenado en muchas salas, ¿no? Sí, El Corazón de Lobo está en 70 salas en el Perú, en 70 pantallas, en Lima y en provincias. Aprovecho para agradecer a la gente del Cusco, que ayer ha tenido una asistencia extraordinaria, estaba la sala llena,
y espero que así sea en las demás provincias y en Lima. Muchísimas gracias por tu presencia acá. Felicitaciones por esta película que realmente lo deja a uno pensando, aprendiendo y amando más que nunca nuestra democracia contra esa organización terrorista totalitaria a la cual la vemos por dentro, como tú dices que era tu objetivo en esta película. Muchas gracias, Francisco Lombardi, por venir acá, por contarnos eso y por haber hecho lo necesario para sacar esta película adelante.